Perfecto, pues bienvenidos, bienvenidas sean panas a una transmisión más. El día de hoy vamos a estar comenzando con el libro Kitchen de Banana Yoshimoto. Kitchen del inglés Daidokoro, del japonés Cocina. Pues venga, un par de días de descanso. Creo que ya estamos listos para comenzar un nuevo libro, que de hecho me sorprendió que es un tanto corto. Entonces a ver también cuántas transmisiones nos toca para terminar el libro. Así que no te olvides de darle suscribir para que no te pierdes de las siguientes transmisiones. Pero también, si no has escuchado las otras narraciones que tenemos o si no quieres esperar a que terminemos la historia, aquí abajito en la descripción tienes una liga hacia todos los libros que hemos leído a lo largo de este canal. Así que bastante contenido para entretenerte por un muy buen rato. De hecho, creo que este año ya llevamos 11 libros. Creo que ese va a ser el 12avo, vaya. Pero pues venga, sin más preámbulo, esto es Kitchen de Banana Yoshimoto. Creo que la cocina es el lugar del mundo que más me gusta. En la cocina, no importa de quién y cómo sea, o en cualquier sitio donde se haga comida, no sufro. Si es posible, prefiero que sea funcional y que esté muy usada, con los trapos secos y limpios y los azulejos blancos y brillantes. Incluso las cocinas sucísimas me encantan. Aunque haya restos de verduras esparcidas por el suelo y esté tan sucio que la suela de las zapatillas quede ennegrecida, si la cocina es muy grande me gusta. Si allí se yergue una nevera enorme llena de comida como para pasar un invierno, me gusta apoyarme en su puerta plateada. Cuando levanto los ojos de la cocina de gas grasiente y del cuchillo oxidado, en la ventana brillan estrellas solitarias. Solo estamos la cocina y yo, pero creo que es mejor que pensar que en este mundo estoy yo sola. Cuando estoy agotada suelo quedarme absorta. Cuando llegue el momento quiero morir en la cocina, sola en un lugar frío o junto a alguien en un lugar cálido. Me gustaría ver claramente mi muerte sin sentir miedo. Creo que me gustaría que fuese en la cocina. Antes de que me acogiera la familia Tanabe, dormía siempre en la cocina. Una noche en que no podía conciliar el sueño, salí de mi habitación y busqué un lugar cómodo. Me di cuenta al amanecer de que donde mejor podía dormir era junto a la nevera. Yo, Mikage Sakurai, soy huérfana. Mis padres murieron jóvenes. Me criaron mis abuelos. Mi abuelo murió en la época de mi ingreso en la escuela secundaria. Desde entonces vivíamos solas mi abuela y yo. Hace poco murió mi abuela inesperadamente. Me asusté. La familia, esta familia que realmente he tenido, fue reduciéndose poco a poco a lo largo de los años y ahora, cuando recuerdo que estoy aquí, sola, todo lo que tengo ante los ojos me parece irreal. Ahora en la habitación en la que nací y crecí, me sorprende ver que el tiempo ha pasado y que estoy sola. Como en la ciencia ficción, es la oscuridad del universo. Después del entierro estuve como ausente 3 días. Yo arrastraba suavemente un sueño tranquilo que acompañaba a una tristeza inmensa sin hacerme apenas derramar lágrimas y extendí el futón en la cocina que brillaba en silencio. Como Linus, dormí envuelta en una manta. El zumbido de la nevera me protegía de los pensamientos de soledad. Allí, la noche larga, pasó bastante sosegada y llegó la mañana. Solo quería dormir bajo las estrellas. Solo quería despertarme con la luz de la mañana. Todo lo demás simplemente fue pasando despacio. Pero yo no podía seguir así. La realidad es dura. Mi abuela me había dejado algún dinero, pero el apartamento era demasiado grande para una persona sola y tenía que buscar otro. ¿Qué remedio? Compré una revista de apartamentos de alquiler y la hojeé. Pero al ver uno tras otro tantos apartamentos parecidos me mareé. Una mudanza es un trabajo pesado, hace falta fuerza. No me sentía bien. Tumbada día y noche en la cocina, tenía el cuerpo entumecido, y tampoco me importaba aclarar mis ideas. Total, para ir a ver apartamentos, trasladarme, solicitar el teléfono. Enumerando todas las dificultades que se me ocurrían, me desanimaba y me pasaban los días sin hacer nada. Fue entonces, lo recuerdo muy bien, cuando él vino como un milagro caído del cielo. Ding dong, el timbre sonó inesperadamente. Era una tarde de primavera un poco nublada. Harta ya de hojear revistas de apartamentos, estaba empaquetándolas con una cuerda. De todos modos tenía que mudarme. Salí corriendo atolondrada con una especie de camisón y sin pensar, descorrí el cerrojo, abrí la puerta. No era un ladrón, por suerte. Y allí estaba, Yuichi Tanabe. «Te agradezco lo del otro día», dije. Era un chico muy amable, un año menor que yo. Me ayudó mucho el día del funeral. Me dijo que estudiaba en la misma universidad que yo. En aquella época yo no iba mucho por clase.
Pues no tiene importancia, dijo. ¿Has decidido ya dónde vas a vivir? No, aún no. Y sonreí. Me lo imaginaba. ¿Y por qué no entras? ¿Te gustaría un té? No, que ahora tengo prisa. Sonrió. He pasado un momento a decirte solo una cosa. Lo he estado hablando con mi madre. ¿Quieres vivir una temporada en casa? ¿Qué? Dije. De todos modos, pásate por casa esta noche alrededor de las 7. Mira, te he hecho un plano. Sí. Agarré el papel, confusa. Bueno, entonces hasta luego. A mi madre y a mí nos encantaría que vinieras, Mikage. Sonrió. Como su expresión era alegre, me quedé mirándolo fijamente a los ojos. Allí, de pie en el recibidor que tan acostumbrada estaba a ver. También era porque había dicho mi nombre inesperadamente. Bueno, sí, iré a verlo sea como sea. Por un momento me había tentado su ofrecimiento. Su actitud, muy serena, me hacía confiar en él. En la oscuridad que se cerraba delante de mis ojos, se veía un camino seguro que brillaba con una luz blanca. Por eso había hablado así. Pues hasta luego, dije sonriendo y se fue. Hasta el entierro de mi abuela apenas lo conocía. Aquel día cuando Yuichi Tanabe vino, me pregunté de verdad si no había sido el amante de mi abuela. Mientras quemaba incienso le habían temblado las manos y cerró los ojos llorosos. Al mirar la fotografía de mi abuela volví a derramar lágrimas. Parecía tan triste que, por un momento, pensé que quería a mi abuela más que yo. Enjuagándose las lágrimas con un pañuelo había dicho, «Déjame que te ayude», y me ayudó mucho. Yuichi Tanabe. Debía de estar aturdida porque me costó recordar cuándo había oído a mi abuela decir aquel nombre. Trabajaba en la floristería a la que mi abuela solía ir. Recuerdo que decía a menudo, «Hay un chico muy amable, Yuichi Tanabe». Hoy también. A mi abuela le gustaban mucho las flores y nunca dejó de poner un ramo en la cocina. Por eso iba a la floristería 2 veces por semana. Pensándolo bien, creo que él vino una vez a casa, detrás de mi abuela llevando una planta en los brazos. Era guapo, de brazos y piernas largos. Yo no lo conocía, pero estaba segura de haberlo visto en la tienda trabajando con verdadera pasión. Después, cuando al fin lo conocí, pensé que transmitía una sensación de aislamiento. No sé por qué. Aunque su forma de ser y de hablar eran dulces, me pareció que estaba solo. En fin, lo conocía tan poco que para mí era un perfecto extraño. Aquella noche llovía. Fui andando con el plano, en la noche brumosa de primavera mientras una lluvia tibia envolvía las calles. La familia Tanabe vivía justo enfrente a mi casa, pero entre su casa y la mía estaba el parque central. Al atravesarlo casi me ahogó el aroma del verdor de la noche. Caminé, chapoteando, por el arco iris reflejado en el camino brillante y mojado. Sinceramente me dirigí a casas de los Tanabe solo porque me habían invitado. No pensaba en nada. Cuando levanté los ojos y vi lo alto que estaba el 10º piso, pensé que, seguramente, desde su casa habría una vista nocturna preciosa. Salí del ascensor. Avancé por el pasillo en el que mis pasos resonaban demasiado. Al apretar el timbre, Yuichi abrió la puerta. «Bienvenida», dijo. «Hola», dije y entré en una habitación bastante extraña. Lo primero que trajo mi mirada fue un enorme sofá que dominaba el salón junto a la cocina. De espaldas a los estantes donde se alineaban ollas y potes, en vez de la mesa y la alfombra, estaba el sofá. Era un sofá tapizado en beige, como para un anuncio publicitario, como para que se sentara toda una familia a ver la televisión, como para que frente a él se tumbara un perro demasiado grande para una casa japonesa. Realmente era un sofá magnífico. A través de un gran ventanal se veía la terraza, tan llena de plantas, en macetas y jardineras que parecía una jungla. Toda la casa estaba llena de flores. Por todas partes había jarrones, todos diferentes, llenos de flores. Mi madre ha dicho que se escaparía un rato del bar. Mientras, si quieres, puedes mirar la casa. ¿Quieres que te la enseñe? ¿Y en qué te fijas tú?, dijo Yuichi sirviendo el té. ¿Para qué?, dije desde el blando sofá. Para juzgar la casa y los que viven en ella. Dicen que se puede conocer a la gente viendo su lavabo. Hablaba con sosiego, sonriendo débilmente. Pues en la cocina, dije. ¿Ah, sí? Pues aquí está. Puedes mirar lo que quieras, dijo él. Fui dando vueltas, mirándolo todo con atención, detrás de Yuichi que preparaba té. La alfombra sobre el parqué reluciente era suave. Las zapatillas de Yuichi de buena calidad, los cacharros de cocina, justo los necesarios y muy usados, estaban colgados en fila,
ordenadamente. Junto a un sartén plateada había un cuchillo de pelar alemán que también yo tenía en casa. Mi abuela, que era muy perezosa, estaba encantada con lo fácil que resultaba pelar con él las verduras. El pequeño fluorescente iluminaba los vasos de cristal brillantes y los cacharros que aguardaban silenciosamente su turno. Estos objetos, a pesar de no ser uniformes, tenían una elegancia extraña. También había utensilios para algún uso específico, como los tazones, la fuente para gratinar, bandejas gigantescas, jarras de cerveza con tapa. No sé por qué, pero era fantástico que estuvieran allí todas esas cosas. También había una nevera pequeña. Yuichi me dijo que podía abrirla y cuando lo hice, vi que estaba muy bien ordenada, sin sobras de comida. Asintiendo con la cabeza, di unas vueltas mirándolo todo. Era una buena cocina. Me enamoré solo con verla. Cuando volví a sentarme en el sofá, me trajo un té caliente. Estar frente a alguien que apenas conocía y en su casa me hizo sentir que no tenía a nadie en el mundo. Veía una imagen reflejada en el gran cristal en el que la noche iba difuminando cada vez más el paisaje nocturno mojado por la lluvia. No había nadie en el mundo de mi misma sangre, y así me era posible ir a cualquier lugar y hacer cualquier cosa. Era magnífico. Hace poco palpé por primera vez con mis manos y con mis ojos un mundo amplio, una oscuridad profunda y un goce y una soledad sin fin. Me parece que hasta ahora he estado mirando el mundo con un ojo cerrado. ¿Y por qué me has dicho que viniera?, pregunté. He pensado que estarías pasando un mal momento, dijo amablemente, entrecerrando los ojos. Tu abuela siempre había sido muy cariñosa conmigo, y en casa, como ves, nos sobra sitio, así que no hay problema. Además, no tienes que marcharte de allí ya. Sí, el dueño ha sido muy amable y me ha dado más tiempo para mudarme. ¿Y entonces por qué no vienes?, dijo como si eso fuera lo más natural. Su actitud, nunca muy fría, nunca muy cálida, pues me confortaba. No sé por qué, pero había algo en él que me punzaba el corazón y me hacía llorar. Entonces la puerta se abrió y entró, corriendo y casi sin aliento, una mujer muy hermosa. Me sorprendió y abrí los ojos. Ya no era joven, pero era realmente hermosa. Por el espeso maquillaje y el vestido tan poco apropiado para llevar un día corriente, comprendí que trabajaba en un local nocturno. Ella es Mikage Sakurai, le dijo Yuichi al presentarme. Ella, jadeando, con una voz un poco ronca, dijo: Encantada. Sonrió. Soy la madre de Yuichi. Me llamo Eriko. Su madre. Estaba tan sorprendida que no podía apartar los ojos de ella. Llevaba el pelo suelto hasta los hombros, los ojos eran rasgados, profundos y brillantes, los labios bonitos, la nariz recta, y además todo su cuerpo emanaba una luz muy viva, como un latido de vida. No parecía un ser humano. Nunca había visto a nadie como ella. Mirándola con una fijeza casi impertinente dije: Mucho gusto. Le devolví la sonrisa. Te quedarás, ¿verdad?, dijo cariñosamente y luego, volviéndose hacia Yuichi: No podía escaparme. He dicho que iba al lavabo y he venido corriendo. Convence a Mikage para que se quede. Por la mañana tendré más tiempo, dijo inquieta y haciendo ondear su vestido rojo corrió hacia el recibidor. ¿Te llevo en coche?, le preguntó Yuichi. Siento haberle causado tantas molestias, dije yo. En absoluto. No esperaba que precisamente hoy se llenara el bar, así que eres tú quien debe perdonarme. Entonces mañana, ¿verdad? Iba corriendo de un sitio a otro con sus tacones altos. Yuichi dijo: Pues espérame viendo la tele, haz lo que quieras. Salió corriendo tras ella y yo me quedé allí, asombrada. Mirándola bien, tiene las arrugas propias de su edad y los dientes no son perfectos. Y sentí que esta era la parte de ella que me parecía más humana. Sin embargo, era una mujer magnífica. Hacía que quisiera verla de nuevo. En mi corazón, una luz tibia brillaba suavemente con los restos de su imagen, y comprendí que eso era la fascinación. Como Helen cuando descubrió el agua, las palabras explotaron, frescas ante mis ojos. No estaba exagerando. Tanta había sido la sorpresa que me había producido el encuentro. Yuichi volvió al poco jugueteando con las llaves. Si no tenía más de 10 minutos, hubiera pasado una llamada, ¿no crees?, dijo quitándose los zapatos. Yo, sin moverme del sofá, dije: Sí. Mi madre te ha dejado boquiabierta, dijo. Sí, pues es que es tan guapa, respondí con franqueza. Sí, mucho.
Yuichi se acercó sonriendo y se sentó en el suelo frente a mí. Se ha hecho la cirugía estética, dijo. ¿Ah, sí? Dije fingiendo naturalidad. He pensado que no se parecían. ¿Te has dado cuenta? Continuó de una forma increíblemente extraña. Es un hombre. Esta vez no siguió hablando. Yo, con los ojos muy abiertos, lo miraba en silencio. Aún estaba que no tardaría en decirme que era una broma. Aquellos dedos delgados, aquellos gestos, la manera de andar. Contuve el aliento recordando aquella cara tan hermosa y esperé. Pero Yuichi parecía estar simplemente contento. Pero... abrí la boca. Entonces, ¿no es tu madre como dices? ¿Tú en mi lugar la llamarías padre? Dijo tranquilamente. En realidad no podía pensar eso. Su respuesta era lógica. ¿Eriko es su verdadero nombre? No, es falso. El verdadero es Yuji, me parece. Sentí como si todo ante mí fuera blanquísimo. Después logré serenarme y entrar en la conversación. Pregunté. Entonces, ¿quién es tu verdadera madre? Hace tiempo ella era un hombre, dijo, cuando era joven. Entonces estaba casado y su mujer era mi verdadera madre. ¿Qué clase de persona debía ser? Dije sin poder adivinarlo. Ni yo mismo lo recuerdo. Era muy pequeño cuando murió. Pero tengo una foto. ¿Quieres verla? Sí. Moví la cabeza afirmativamente y él, sin levantarse, deslizó fuera de su cartera de mano un billetero, sacó una fotografía antigua y me la dio. Era una cara difícil de describir. Pelo corto, ojos y nariz pequeños. Producía una sensación extraña. Era una mujer de edad indefinida. Y como yo continuaba callada, Yuichi dijo: debía de ser una persona muy extraña. Y yo sonreí incómoda. Los padres de mi madre, la de la foto, agarraron a Eriko cuando era pequeño bajo no sé qué circunstancias. Ellos crecieron juntos. Incluso cuando Eriko era un hombre, era muy guapo y tenía mucho éxito. Yuichi sonrió y miró la fotografía. No sé por qué, pero tiene una cara muy rara. Él estaba obsesivamente enamorado de mi madre. Así que huyeron juntos, abandonando la casa de los padres. Yo asentí con la cabeza. Cuando murió mi madre, Eriko dejó el trabajo. Me tenía a mí y yo aún era pequeño. Se estuvo preguntando qué debía hacer en su situación. Fue entonces cuando decidió convertirse en mujer. Además, se dijo que ya nunca amaría a nadie. Al parecer, antes de ser mujer, era taciturno. Odia las cosas incompletas, así que se operó la cara, el cuerpo, y con el dinero que le quedó abrió un bar de esos. Y me crió. Ella sola. Una mujer sola, si puede llamarse así. Sonrió. «Qué vida tan increíble, ¿no crees?», dije. «Y aún sigue viviendo», dijo Yuichi. No sabía si podía confiar en ellos o si aún me ocultaban algo. Cuanto más escuchaba, menos comprendía. Pero yo creía en la cocina. Además ellos, pese a ser tan distintos entre sí, tenían puntos en común. Aquellas caras sonrientes brillaban como si fuesen Buda. Yo pensé que aquello me gustaba. «Mañana por la mañana no voy a estar en casa, pero agarra lo que quieras», dijo Yuichi con cara de sueño mientras me enseñaba cómo funcionaba la ducha y dónde estaban las toallas, llevando una manta y una pijama entre los brazos. Después de oír su historia, extraordinaria, y sin pensar todavía con demasiada claridad, mirando un video con Yuichi y hablando de la floristería y de mi abuela, el tiempo pasó con rapidez. Era ya la 1 de la madrugada. El sofá era muy cómodo. Era tan amplio y mullido que una vez te sentabas en él ya no podías levantarte. «Tu madre», empecé a decir. «¿No será que vi el sofá en la sección de muebles, se sentó, se encaprichó de él y acabó comprándolo?» «Premio», dijo. «Ella vive solo para sus caprichos. Sin embargo, creo que es fabuloso tener la capacidad de satisfacerlos». «Sí, tienes razón», dije. «Bien, de momento el sofá es tuyo. Será tu cama. Realmente no está mal que sirva para algo». «Yo», dije tímidamente, «¿puedo dormir aquí de verdad?» «Sí», dijo resuelto. «Pues es un honor», dije. Después de decírmelo todo por encima, me dio las buenas noches y volvió a su habitación. También yo tenía sueño. Mientras me bañaba en una casa que no era la mía, con el agua caliente desapareció el cansancio que arrastraba desde hacía semanas, y me pregunté qué estaba haciendo. Me puse el pijama que me había dejado y salí al salón silencioso. Descalza, fui a ver la cocina de nuevo. Efectivamente, era una buena cocina. Y luego, al llegar junto al sofá, mi cama aquella noche, apagué la luz. Junto a la ventana las plantas
resaltaban en la luz tenue y respiraban en silencio enmarcados por la magnífica vista nocturna del 10º piso. El paisaje en la noche, tras la lluvia, relucía en el aire transparente lleno de humedad y brillaba de una manera magnífica. Arropada entre las mantas pensé que era divertido dormir, también aquella noche al lado de la cocina, y sonreí. Pero no había soledad, quizá porque esperaba algo, quizá porque estaba esperando tan solo una cama donde poder olvidar por un instante las cosas que habían sucedido hasta entonces, las que vendrían después. Al tener a alguien cerca la soledad era más cruel, pero había una cocina, plantas, había otras personas bajo el mismo techo, paz y es better. Sí, esto es better. Me sosegué y me dormí. Desperté con el ruido del agua. Era una mañana resplandeciente. Cuando me levanté medio dormida, la señora Eriko estaba allí, en la cocina de espaldas. Su vestido, comparado con el del día anterior, era discreto y dijo «Hola». Al volverse, su rostro era todavía más deslumbrante y me desperté de golpe. «Buenos días». Se incorporó, abrió la nevera y puso cara de apuro. Me miró y dijo «A estas horas siempre estoy durmiendo aún, pero hoy tengo hambre, no sé por qué. Pero en esta casa no hay nada. Podemos pedir que nos trajeran algo. ¿Qué te apetece?», dijo. Me levanté. «¿Le gustaría que haga algo?», dije. «¿En serio?», dijo y añadió con aire dubitativo. «¿Tan dormida vas a poder sostener el cuchillo?». «Sí, no hay ningún problema». La habitación estaba tan llena de luz como un solarium. El cielo azul pastel, inmenso, resplandecía y lo llenaba todo. Se me iba aclarando la vista con la alegría de moverme por aquella cocina que tanto me gustaba y de repente me acordé de que ella era un hombre. La miré de manera inconsciente. Un déjà vu como una tempestad me azotó. En la luz, dentro del chorro de luz de la mañana brillante, ella, que había traído hacia sí un cojín y estaba mirando la tele tendida en el suelo de aquella habitación polvorienta con olor a madera, ella era magnífica, inolvidable. Eriko comía contenta los huevos y el arroz que yo había preparado junto con la ensalada de pepino. A mediodía llegan desde fuera, con una jovialidad casi primaveral, las voces de unos niños que están jugando en el jardín del bloque. Junto a la ventana las plantas brillan de un verde frescor enmarcados por la dulce luz del sol, y a lo lejos, unas nubecillas se deslizan lentamente por el cielo claro. Era un mediodía tibio y apacible. Me parecía extraño estar desayunando tan tarde con un desconocido, y esa era una escena que hasta ayer no había podido ni imaginar. Como no había mesa, pusimos las cosas directamente en el suelo y comimos. El sol atravesaba el vaso, y el color verde del té japonés frío temblaba reflejándose en el suelo. «Yuichi ya me había dicho», dijo Eriko tras mirarme con fijeza, «que te parecías a Nonchan, pero es que realmente te pareces». «¿Quién es Nonchan?» Es un perrito». «Ah, un perrito. Los ojos, el pelo. Ayer cuando te vi por primera vez casi suelto una carcajada, de verdad». «¿Ah, sí?» Y pensé, no creo que sea el caso, pero espero que no se trate de un San Bernardo o de algo parecido. Cuando murió Nonchan, Yuichi no podía tragar ni un bocado. Por eso no pude ser diferente a lo que te sucede. Pero lo que no sé decirte es qué clase de simpatía siente por ti. Se rió con una risilla sofocada. «Creo que es de agradecer», dije yo. «Parece que tu abuela le tenía mucho cariño, ¿verdad?» «Sí, mi abuela quería mucho a Yuichi. Este chico. Yo estaba ocupada y no estuve muy pendiente de su educación, así que he fallado». «¿Fallado?», me reí. «Eso es», dijo con una sonrisa muy propia de una madre. «Tiene emociones disparatadas y en su relación con la gente es un poco frío. Muchas veces no actúa como es debido, pero yo quería que fuese cariñoso. ¿Sabes? Me fijo solo en eso, y es un chico realmente cariñoso». «Sí, entiendo, y tú también lo eres». Ella, que en realidad era él, estaba sonriendo. Su cara se parecía al rostro sonriente y apocado de los homosexuales de Nueva York que había visto a menudo en la tele, pero ella es demasiado fuerte para eso. Su gran encanto brillaba y le había conducido hasta donde estaba ahora. Me doy cuenta de que no han podido detenerla, ni su esposa muerta, ni su hijo, ni siquiera ella misma. Llevaba todo esto consigo y una soledad silenciosa le impregnaba. Mientras comía pepino dijo: «Ya sé que mucha gente lo dice solo por decir, pero puedes quedarte aquí todo el tiempo que quieras. Estoy convencida de que eres una buena chica y me alegro sinceramente.
No tener a dónde ir cuando te sientes desgraciado es duro. Te lo ruego, aprovéchalo sin ningún reparo, ¿de acuerdo? Insistió mirándome a los ojos. Sí, naturalmente pagaré el alquiler. Algo me oprimí el pecho y hablé con desesperación. Déjame dormir aquí hasta que encuentre un lugar para vivir. Erika sonrió. Claro, no debes preocuparte en absoluto. Y puedes hacer arroz hervido de vez en cuando. Es mucho más sabroso que el de Yuichi, dijo. Vivir con un anciano es terriblemente inseguro. Cuanto mejor se encontraba mi abuela, más incierto era. En realidad, cuando estaba con ella nunca lo había pensado e intentaba vivir feliz. Pero ahora al mirar atrás tenía que pensarlo. Yo siempre, en cualquier momento, cuando pensaba mi abuela puede morir, tenía miedo. Cuando llegaba a casa, mi abuela salía de la habitación del estilo japonés donde estaba el televisor y decía, «Ya has llegado». Cuando era tarde, antes de volver, siempre compraba un pastel. Ella nunca se enfadaba si le decía que dormiría afuera ni por ninguna otra razón. Era una abuela maravillosa. Mientras veíamos la tele, comíamos pastel a veces con café, a veces con té japonés, y pasábamos el rato antes de acostarnos. En la habitación de mi abuela, que no había cambiado desde mi niñez, hablábamos por hablar de chismes, de espectáculos y de las cosas del día. Me parece que también me había contado cosas de Yuichi. Por más enamorada que yo estuviera o aunque hubiese bebido sake y estuviese borracha, siempre, en el fondo de mi corazón me preocupaba por ella, mi única familia. Por más jovial que fuera la convivencia entre la niña y la anciana, fui consciente bastante pronto, aunque nadie me lo hubiera explicado, de que un silencio escalofriante que se respiraba en los rincones iba llenándolo todo, y de que había un vacío que no se podía llenar. A Yuichi creo que le había sucedido lo mismo. En ese camino escarpado, realmente oscuro y solitario, me daba cuenta de que la única salida era hacer algo brillante. Me habían criado con amor, pero siempre me había sentido sola. Alguna vez, sin falta, todos iremos dispersándonos en la oscuridad del tiempo y desapareceremos. Voy andando con el aire de haber aprendido todo esto con mi propio cuerpo. El comportamiento de Yuichi conmigo puede ser natural. Y por esta razón empecé a llevar una vida de parásito. Me permití estar sin hacer nada hasta que llegó mayo. Así, disfruté cada día como si estuviera en el paraíso. Iba, por supuesto, todos los días a mi trabajo de media jornada y después, limpiando, mirando la tele y haciendo pasteles. Llevaba la vida de una ama de casa. Poco a poco fueron entrando la luz y el aire en mi corazón y esto me hizo muy feliz. Yuichi, las clases y el trabajo, Eriko, el bar de noche, por eso casi nunca nos reuníamos todos. Al principio no estaba acostumbrada a dormir en un sitio de vida tan liberal, pero decidí ordenar mis cosas poco a poco, y pronto me habitué, a pesar de que era muy engorroso ir y venir de casa de los Tanabe a mi antiguo hogar. Quería tanto el sofá de la casa de los Tanabe como la cocina. Allí se podía saborear el sueño. Oyendo la respiración de las plantas y sintiendo el paisaje nocturno al otro lado de las cortinas, me dormía al instante. No podía desear nada más y era feliz. Siempre ha sido así. Nunca me he movido hasta llegar al límite. También entonces, cuando estaba en un momento realmente desesperado, apareció alguien y me ofreció una cama caliente, y eso, exista o no, se lo agradecía a Dios de corazón. Un día volví a mi antigua casa por ordenar algunos paquetes que aún quedaban. Cada vez que abría la puerta sentí un escalofrío. Aquel lugar, desde que ya no vivía allí, había acabado por parecerse a la cara de un extraño, silenciosa y oscura. No hay vida. ¿No es como si evitaran mirarme todas aquellas cosas que estaba acostumbrada a ver? En vez de decir, hola, ya estoy aquí, ¿debo entrar en puntillas diciendo, molesto? Mi abuela murió, y con ella murió también el tiempo de aquella casa. Realmente sentí eso. No puedo hacer nada ya, solo irme. Limpié la nevera mientras tarareaba sin pensar el viejo reloj de mi abuelo. Entonces sonó el teléfono. Era Sotaro, tal como imaginaba al agarrar el auricular. Era un antiguo novio. Nos separamos en la época en la que mi abuela se puso peor. Oiga, ¿me cagué? Dijo aquella voz que añoraba hasta las lágrimas. ¿Cuánto tiempo sin verte? Pero lo dije con desapego. Hablar así quizás sea una mala costumbre, pero no tiene nada que ver con el fingimiento o la turbación. Como no vas a clases he preguntado por ahí qué te pasaba y me han dicho que ha muerto tu abuela. No me lo esperaba. Ha debido de ser muy duro, ¿verdad? Sí, por eso estoy un poco ocupada. ¿Puedes salir ahora? Sí.
Mientras quedábamos, alcé la vista hacia la ventana y fuera el cielo era gris y sombrío. Vi que algunas nubes iban alejándose empujadas con fuerza por el viento. En este mundo, con seguridad no hay tristeza. Sin duda no hay nada en absoluto. Sotaro era un chico al que le gustaban los parques. Le gustaban tanto los lugares verdes, el aire libre y el campo que, incluso en la universidad, estaba a menudo en el jardín o en el banco al lado de los campos de deporte. Ya antes era leyenda que si lo buscabas podías encontrarlo en un lugar verde. Dicen que en el futuro quiere dedicarse a un trabajo relacionado con la botánica. Y yo, al parecer, he estado relacionada con un hombre interesado en la botánica. Él, que era plácido y alegre, y yo, en una época en la que tenía paz, formábamos una pareja de estudiantes de fotografía. A causa de sus gustos quedábamos siempre en el parque, incluso en pleno invierno, pero a menudo yo llegaba tan tarde que no sabía cómo excusarme y entonces buscamos un lugar intermedio como concesión mutua. Una cafetería muy grande que estaba al lado del mismo parque. Y también hoy, Sotaro estaba en aquella cafetería grande, sentado en el asiento más cercano al parque y mirando hacia afuera. Al otro lado del gran cristal se veían los árboles mecidos por el viento bajo un cielo completamente nublado. Cuando se dio cuenta de que me acercaba a él, entrecruzándome con las camareras que iban y venían, sonrió. Me senté frente a él. «Me parece que va a llover», dije. «¿Qué va? Si está aclarando», dijo Sotaro. ¿Por qué será que dos personas que hace mucho que no se ven, cuando se encuentran acaban siempre hablando del tiempo? Me tranquilizó su cara sonriente. Creo que tomar el té por la tarde con un amigo de toda confianza es algo realmente bueno. Sé que se mueve mucho cuando duerme. Sé que le gusta echarse mucha leche y azúcar en el café. Y también sé que pone una cara tontamente seria delante del espejo cuando se peina con el secador su mechón de pelo rebelde. Y si fuese ahora la época en que estábamos realmente unidos, creo que me estaría preocupando solo por la laca de las uñas de mi mano derecha que habrían saltado a limpiar la nevera. «De ti ahora», dijo Sotaro como si se acordara de repente, mientras estábamos hablando de cosas intrascendentes. «Dicen que vives en casa de los Tanabe». Me sorprendió. Me sobresalté tanto que la di a la taza que tenía en la mano y acabé vertiendo mucho té en el plato. «Es el tema del día en la universidad. Increíble, ¿no te has enterado?», dijo Sotaro sonriendo con cara de apuro. «Ni siquiera sabía que se hubieras enterado». «¿Quién?», dije. «La novia de Tanabe, o tendría que decir exnovia. Esa chica, pues, le dio una bofetada en el comedor de la universidad». «¿Qué? ¿Por culpa mía?». «Eso parece. Pero a ustedes les irá bien, ¿no? Al menos es lo que he oído». «¿Qué? Es la primera vez que lo oigo», dije. «¿Pero no viven los dos juntos?». Su madre no era rigurosamente cierto, pero también vive allí. «¿Qué? Eso es mentira», dijo Sotaro gritando. Yo antes amaba realmente su franqueza y jovialidad, pero ahora estaba gritando y solo sentía vergüenza. «Tanabe», dijo, «dicen que es un poco raro, ¿no?». «No lo conozco muy bien», dije. «Lo veo muy poco y no hemos hablado de nada en especial. A mí me recogieron como un perro abandonado. Ni siquiera me quieren, ni siquiera sé nada de él, ni siquiera me había enterado de que había habido una pelea, como una imbécil». «Ya, es que yo nunca he comprendido bien tus gustos», dijo Sotaro. «De todas formas, creo que has tenido suerte. ¿Hasta cuándo piensas estar allí?». «No lo sé». «Piénsalo bien», sonrió. «Sí, lo haré», contesté. A la vuelta cruzamos el parque. La casa de los Tanabe se veían muy bien entre los árboles. «Vivo allí», señalé. «Qué bien. Al lado mismo del parque. Si yo viviera allí me levantaría a las 5 de la mañana y me iría a pasear». Sotaro sonrió. Era muy alto y yo siempre tenía que mirar hacia arriba. Si fuera él seguro, pensé mirando su perfil, seguro que me sacaría a rastras, obligándome a buscar otro apartamento y hasta me arrastraría a la escuela. Este espíritu sano me gustaba, me admiraba, pero había estado a punto de despreciarme a mí misma por no lograr ser así. Antes. Era el mayor de una familia de muchos hermanos, y de su casa traía, sin darse cuenta, una alegría que me reconfortaba. Pero yo, de todas formas, lo que necesitaba en aquel momento era la extraña alegría de la casa de los Tanabe, su sosiego, y eso no podía pensar en explicárselo a él. Además, no tenía ninguna necesidad de hacerlo, pero es que cuando estaba con él, sucedía siempre lo mismo. Me entristece ser yo misma. Bueno, algo cálido que hay en lo más hondo de mi pecho le hace una pregunta esencial a través de mis ojos.
¿Todavía me quieres? Sonrió, y en sus ojos rasgados había una respuesta directa. Sé fuerte. Lo intentaré, respondí, y diciéndonos adiós con la mano nos separamos. Y ese sentimiento, sin cambiar, irá hacia un lugar lejano que no tiene fin y desaparecerá. Aquella noche estaba mirando un video cuando se abrió la puerta de la calle y entró Yuichi con una gran caja entre los brazos. «Hola. He comprado un procesador de textos», dijo Yuichi alegre. Hacía poco que me había dado cuenta. A los habitantes de aquella casa les enloquecían las compras, y además las compras grandes, principalmente los electrodomésticos. «¡Qué bien!», dije. «¿Te gustaría que te escriba algo?» «Claro». Estaba pensando en hacerle escribir la letra de una canción cuando Yuichi dijo: «Ya sé, ¿quieres que te haga tarjetas de cambio de domicilio?» «Ah, eso. ¿Pero es que piensas vivir en esta gran ciudad sin dirección ni teléfono?» «Es que cuando vuelva a mudarme será pesado informar otra vez», dije. «Bueno», dijo de una manera desabrida. «Sí, vamos», pedí entonces, pero lo que me habían dicho antes me daba vueltas en la cabeza. «¿Pero no te causará problemas? ¿No te importa?», pregunté. «¿El qué?», dijo realmente asombrado con aire de extrañeza. Si fuera mi novio, seguro que le pegaba un bofetadón. Dejando mis defectos aparte, por un momento sentí antipatía hacia él. No comprendía nada en absoluto, muy propio de él. «Me he mudado a la siguiente dirección. Por favor, dirijan sus cartas y llamen a Tokio XX, calle XX, 321100, bloque número 10002. Mikage Sakurai». Yuichi lo escribió en las tarjetas y yo hice rápidamente copias. Como era de esperar, en aquella casa había una fotocopiadora, y luego escribí las señas de las personas a las que iba a enviarles una. Yuichi me ayudó. Aquella noche él parecía no tener trabajo. También me había dado cuenta de esto. Cuando Yuichi no tenía nada que hacer, estaba de mal humor. El tiempo, transparente y silencioso, va cayendo gota a gota acompañando del rasgueo de la pluma. Fuera rugió un viento tibio como un temporal de primavera. También el paisaje de la noche parecía estremecerse. Yo iba escribiendo con nostalgia el nombre de mis amigos. Sin advertirlo, excluí a Sotaro de la lista. El viento es fuerte. Parece que se oyen temblar los árboles y los hilos de la luz. Cerré los ojos, apoyé los codos en la pequeña mesa plegable y pensé en la hilera de casas silenciosas. No logro comprender por qué hay aquí una mesa como esta. La mujer que la ha comprado, aquella que vive solo con sus caprichos, también esta noche ha ido al bar. «Hey, que no te duermas», dijo Yuichi. «No estoy dormida», dije. «Realmente me encanta escribir tarjetas de cambio de domicilio». «Sí, a mí también», dijo Yuichi. «Me gustan muchísimo las tarjetas, las de traslado, las de destino de viajes, todas». «Sí, pero...», lo retaba de nuevo sin vacilar. «Esas tarjetas harán correr la voz. ¿Y no puede ser que te pegue una chica en el comedor de la universidad?» «Te estabas refiriendo a esto desde el principio, ¿no?». Sonrió con amargura. Su cara sonriente, magnífica, me asustó. «Puedes hablar claro. Para mí es suficiente con que me dejes estar aquí». «Vaya tontería», dice él. «Entonces, ¿eso es un juego de escribir tarjetas?» ¿Qué es un juego de escribir tarjetas? Pues no lo sé. Reímos. Y entonces empezamos a divagar sobre no sé qué. Incluso yo, con lo torpe que soy, al final me di cuenta de lo poco natural que era todo aquello. Al mirar a Yuichi a los ojos lo acabé comprendiendo. Estaba terriblemente triste. Sotaro lo había dicho poco antes. La novia de Tanabe dijo, a pesar de haber salido con él un año, no lo comprendía en absoluto y acabó hartándose. Y ella dice que Tanabe quiere a una chica de la misma manera que le gusta una pluma. Yo no estoy enamorada de Yuichi, por eso lo entiendo bien. Una pluma era, en sí misma y en importancia, algo completamente diferente para ella y para él. Quizá también haya en este mundo alguien que ame apasionadamente las plumas. Eso es muy triste. Si no estás enamorada, comprendes. No había solución. Yuichi parecía estar preocupado por mi silencio y habló sin levantar la cabeza. «No es culpa tuya en absoluto». «Gracias». ¿Por qué le habría dado las gracias? «De nada», dijo y sonrió. Ahora he llegado a su corazón, pensé. Lo he conseguido por primera vez. Después de haber estado conviviendo casi un mes con él, según como vaya todo, tal vez algún día acabe queriéndolo. Mi manera de actuar, al enamorarme, siempre ha sido la misma. Atravesar un sitio corriendo muy deprisa.
pero al igual que las estrellas que se entreven a través del cielo nublado, con toda conversación parecida a la de ahora, quizá lo vaya queriendo poco a poco. Pero, pensé mientras escribía, pero tendré que irme de aquí. O no es obvio que ellos se han separado porque yo estoy aquí. Pero no podía ni imaginar hasta qué punto era fuerte, ni siquiera capaz de vivir sola inmediatamente. Aunque por supuesto pronto, muy pronto. Creo que es una contradicción pensarlo mientras escribo tarjetas de cambio de domicilio, pero tengo que irme. Entonces la puerta se abrió con un chirrido y entró Eriko con una gran bolsa de papel entre los brazos. Me sorprendió. ¿Cómo es que... ¿Y el bar? Dijo Yuichi, que se había vuelto a mirarla. Ahora voy, escuchen. He comprado una licuadora, dijo Eriko alegremente mientras sacaba una caja grande de la bolsa. ¿Otra vez?, pensé. Y he venido a dejarla. Ya pueden usarla. Si hubieras llamado habría ido a recogerla, dijo Yuichi mientras cortaba el cordel con unas tijeras. Da igual. Y quitando rápidamente la envoltura, sacó una licuadora preciosa que podía hacer cualquier clase de jugo. Quiero que se ponga la piel bonita bebiendo jugos naturales, dijo alegremente Eriko, contenta. Tú ya no tienes nada que hacer, eres demasiado vieja, dijo Yuichi mientras leía las instrucciones. Las dos personas que tenía ante mis ojos mantenían una conversación intrascendente, normal entre una madre y un hijo, y por eso mismo me quedé de piedra. Parecía una escena de embrujada. ¿Cómo se podía ser tan jovial en una representación tan poco sana? Vaya, si Mikage está escribiendo tarjetas de cambio de domicilio. Eriko observaba la que tenía en la mano. Me parece muy bien. Aquí tienes mi regalo de cambio de domicilio. Y me ofreció otro paquete envuelto en papel. Lo abrí y salió un bonito vaso con el dibujo de un plátano. Y ahora beberás jugo, ¿verdad?, dijo Eriko. Para beber jugo de plátano puede estar bien, dijo Yuichi. Estoy contentísima, dije, y parecía que iba a ponerme a llorar. Cuando me vaya me lo llevaré y después de que me haya ido vendré muchas veces y haré arroz. Lo pensé sin que saliera de mi boca ni una palabra. Es un vaso importante. Importante. A la mañana siguiente dejaba de manera oficial mi antigua casa. Lo recogí todo. Al fin me había demorado mucho. En una tarde bastante despejada, sin viento ni nubes, la luz dorada del sol atravesaba las habitaciones vacías del lugar que había sido mi patria. Visité al casero para disculparme por la tardanza. Hablé con él y tomé el té que me sirvió, en aquella oficina donde tantas veces había entrado de niña. También él ha envejecido, pienso con sentimiento. Es normal que la abuela haya muerto. Mi abuela había estado a menudo sentada en aquella pequeña silla bebiendo té y me parecía extraño estar yo, ahora, sentada en la misma silla bebiendo té mientras hablábamos del tiempo y de la seguridad pública. Me resulta extraño. Todas las cosas que habían sucedido en poco antes pasaron corriendo velozmente ante mí. No sé por qué. Yo me he quedado atrás boquiabierta. Lucho con todas mis fuerzas para ir alcanzándolas, a paso de tortuga. No quiero reconocerlo y por eso digo, no era yo quien corría a toda velocidad. No es así en absoluto. Pero todo esto me entristece profundamente. La luz que penetra en la habitación ordenada, antes solía la casa en la que yo estaba acostumbrada a vivir. La ventana de la cocina, la cara sonriente de un amigo, el verde nítido del jardín de la universidad que se veía tras el perfil de sótano, la voz de la abuela a través del teléfono cuando llamaba tarde por la noche, el futón de las mañanas frías, el roce de las zapatillas de la abuela en el pasillo, el color de la cortina, el tatami, el reloj de la pared, y todo eso, y también que ya no puede estar aquí. Cuando salí fuera estaba anocheciendo. Desciende un crepúsculo suave, sopla el viento, hace un poco de frío. Yo esperaba el autobús con los faldones del abrigo ligero ondeando. Frente a la parada, las ventanas en hilera de un edificio alto que había al otro lado de la calle se veían muy bonitas flotando en el azul. La gente que se movía dentro, y los ascensores que subían y bajaban, brillaban en silencio y parecía que fueran diluyéndose en la penumbra. Tengo el último paquete junto a las piernas. Al pensar que ahora sí me he quedado sin nada, siento una extraña emoción que casi me hace llorar. El autobús dobla una esquina y viene, se acerca corriendo delante de mis ojos, se detiene lentamente y los pasajeros en fila van subiendo uno tras otro. El autobús iba muy lleno. Yo apoyada en el brazo con el que agarraba la asidera,
Miraba fijamente cómo, a lo lejos, el cielo del atardecer desaparecía detrás del edificio. Cuando posé los ojos en una luna todavía creciente que cruzaba el cielo despacio, el autobús arrancó. Cada vez que se detenía con brusquedad me ponía de mal humor, y eso probaba que estaba agotada. Una de las muchas veces en que me enfadé, al mirar hacia afuera vi que en el cielo, lejos, flotaba un dirigible. Se movía despacio, contra el viento. Me puse contenta y me quedé mirándolo fijamente. El dirigible hacía parpadear una pequeña luz que flotaba en el cielo como una pálida luz de luna. Cerca, delante de mí, se sentaba una niña pequeña y la abuela, que estaba en el asiento de atrás, se dirigió a ella y le dijo en voz baja: «Mira, Yuki-chan, un dirigible. Míralo, qué bonito». La niña, que se le parecía mucho y debía de ser su nieta, estaba malhumorada porque la calle y el autobús estaban llenos y revolviéndose. Dijo enfadada: «No sé, esto no es un dirigible». «Quizá no», contestó la abuela sonriendo sin turbarse. «¿Todavía no llegamos? Tengo sueño». Yuki-chan siguió importunando. Mocosa. Yo también estaba cansada y acabé pensando maldeces de manera inconsciente. El arrepentimiento nunca llega antes. No hables a tu abuela de esta forma. Sí, enseguida. Mira detrás. Mamá se ha dormido, Yuki-chan. ¿La despiertas? Sí, vale. Yuki-chan se vuelve a mirar a su madre, que duerme en el asiento de atrás, y sonríe al fin. Qué bien, pensé. Envidié las palabras cariñosas de la abuela y la cara sonriente de la niña, que de pronto se veía preciosa. Yo jamás... No me gusta demasiado el sentimentalismo de la palabra jamás, ni la sensación que da de determinar el futuro. Pero entonces, el peso enorme y la desesperanza de la palabra que se me había ocurrido, jamás, tenían una intensidad difícil de olvidar. Juro por Dios que quería estar pensando todo aquello sin darle demasiada importancia. Mientras el autobús traqueteaba, todavía iba siguiendo con la mirada, no sé por qué, el pequeño dirigible que iba alejándose en el cielo, allá a lo lejos. Pero ¿no están corriendo las lágrimas por mis mejillas y caen goterones sobre mi pecho? Me sorprendió. Pensé que el funcionamiento de mi cuerpo se había estropeado. Igual que cuando una está muy borracha y las lágrimas van saliendo una tras otra sin parar, por algo que no tiene relación con una misma. A continuación me ruboricé de vergüenza y bajé precipitadamente del autobús. Seguí con la mirada al autobús que se alejaba y sin pensar entré corriendo en un callejón oscuro. Me acurruqué entre mis paquetes en la oscuridad y lloré. Era la primera vez que lloraba tanto desde que nací, y mientras vertía lágrimas calientes e incesantes recordé que no había llorado desde que murió mi abuela. Pero no era tristeza. Tuve la sensación de que lloraba por muchas cosas distintas, y de repente me di cuenta de que se veía un vapor blanco flotando en la oscuridad que salía de una ventana iluminada situada sobre mi cabeza. Aguzé el oído, y desde dentro llegaban ruidos de cubiertos y ollas junto con voces de trabajo bullicioso. Eran unas cocinas. Yo me sentía irremediablemente triste, pero fui animándome poco a poco. Me llevé las manos a la cabeza y sonreí débilmente, y me levanté. Me sacudí la falda, decidí reanudar el regreso a casa de los Tanabe y empecé a andar. Dios mío, dame fuerzas. Me estoy cayendo de sueño, le dije a Yuichi en cuanto llegué a casa de los Tanabe y me metí en la cama. Había sido un día agotador, pero llorar me había aliviado mucho y pronto me visitó un sueño apacible. Caramba, si ya está durmiendo. Tuve la sensación de que oía en algún rincón de mi mente la voz de Yuichi, que había ido a la cocina a tomar un té. Yo ya estaba soñando. Limpiaba el fregadero de la cocina de la casa que acababa de dejar. Echaba de menos el color verde amarillento del suelo de la cocina. Cuando vivía allí lo odiaba, pero al separarme de él empecé a añorarlo con toda mi alma. Terminamos de preparar la mudanza e imaginé que ya no quedaba nada ni dentro del armario ni encima del carrito. En realidad estas cosas ya no estaban allí desde hacía tiempo. Entonces me di cuenta de que Yuichi estaba secando el suelo, a mano, con una bayeta. Esto me era de gran ayuda. «Descansa un poco. Te voy a hacer un té», dije. Estaba vacío y la voz resonaba mucho. La sentía resonar y resonar. «Bueno», dijo, y levantó la cabeza. Yo pensé que no hacía falta sudar tanto para limpiar una casa que va a dejarse. Era muy propio de él. «¿Es esta tu cocina?» Yuichi se sentó en un cojín que había en el suelo,
y mientras tomaba el té que le había servido en un vaso porque yo había empaquetado las tazas, dijo: «Era una buena cocina, ¿verdad?» «Sí, desde luego», dije. Yo, por mi parte, estaba bebiendo té en un bol de arroz, sosteniéndolo con las dos manos como en la ceremonia del té. Había tanta tranquilidad como dentro de una caja de cristal. Levantó los ojos hacia la pared y solo quedaba la huella del reloj. «¿Qué hora debe de ser?», dije. «Pues será medianoche», dijo Yuichi. «¿Cómo lo sabes?» «Fuera está oscuro y además, por la tranquilidad». «Entonces es una fuga nocturna, ¿verdad?» «Pues como íbamos diciendo», dijo Yuichi. «También te irás de casa, ¿verdad? No te vayas». Me sorprendió porque eso no tenía nada que ver con lo que estábamos diciendo y miré a Yuichi. «Supongo que crees que yo también vivo solo para mis caprichos, como Eriko. Pero decirte que vinieras a casa es algo que pensé con mucho detenimiento. Tu abuela siempre se preocupaba por ti, pero quizás sea yo quien mejor comprenda cómo te sientes. Sé que cuando estás bien te irás, a pesar de que intentemos retenerte. Pero ahora es imposible. No hay nadie cercano a ti para decírtelo. Por eso yo, a cambio, te he observado. El dinero que gana mi madre es para gastar en cosas así, no solo para comprar licuadoras», sonrió. «Hazme el favor de aprovecharlo. No tengas prisa». Decía una palabra tras otra, sin poner sentimiento alguno, mirándome a los ojos con sinceridad, como si estuviera convenciendo a un asesino de que se entregara. Asentí. «Bien, sigamos limpiando el suelo», dijo. Yo también agarré los trazos de fregar y me levanté. Mientras lavaba los vasos entre el ruido del agua, oía a Yuichi canturrear una canción. Para no quebrar la sombra de la luz de luna, he detenido la barca en el extremo del cabo. «Me suena. ¿Qué es? Me gusta mucho. ¿De quién es?», dije. «Pues de Momoko Kikuchi. Es pegadiza, ¿verdad?» Yuichi sonrió. «Sí, mucho». Mientras yo limpiaba el fregadero y Yuichi fregaba el suelo, seguimos cantando a dúo. A medianoche nuestras voces resonaban en la cocina silenciosa y nos la pasamos en grande. «Aquí, ese es el trozo que más me gusta». Y canté el encabecimiento de la segunda estrofa. «La luz que gira, el faro, lejos, nuestra noche, un rayo de luz entre las hojas». Los dos volvimos a cantar en voz alta. «La luz que gira en el faro, allá lejos, en nuestra noche, es como un rayo de luz entre las hojas de los árboles». Y me fui de la lengua. «Oye, la abuela duerme cerca, y si cantamos tan fuerte se despertará». De inmediato comprendí que había metido la pata. Yuichi pareció creerlo todavía más que yo y la mano que estaba fregando el suelo se detuvo por completo. Se volvió y me miró con cara de susto. Yo no sabía qué hacer y sonriendo disimulé. «Y el hijo que Eriko había criado con cariño se convirtió de repente en un príncipe», dijo. «Cuando terminemos de ordenar todo esto, al volver a casa, a medio camino en el parque comeremos un ramen en una caseta». Y me desperté. En el sofá de los Tanabe de madrugada. No solía acostarme pronto. Fui a la cocina a beber agua pensando, qué sueño tan raro. Tenía algo helado en el corazón. La madre aún no había vuelto. Eran las 2. Todavía permanecía vívida la sensación del sueño. Al oír salpicar el agua en el acero inoxidable, pensé vagamente en limpiar el fregadero. Era una noche tan silenciosa y solitaria que parecía que el ruido de las estrellas al deslizarse por el cielo llegaba hasta el fondo del oído. Mi corazón seco iba absorbiendo un vaso de agua. Hacía un poco de frío y mis pies desnudos tiritaban dentro de las zapatillas. «Buenas noches», dijo Yuichi apareciendo por detrás. Me asusté. «Ah, ¿qué pasa?». Me di la vuelta. «Me he despertado y tenía hambre, así que he pensado en hacerme ramen o algo». Farfulló atontado con la cara medio abotagada. El Yuichi real. Completamente diferente de mi sueño. Y yo aún con los ojos hinchados de llorar. «Voy a hacerte algo, siéntate. En mi sofá», dije. «Ah, en tu sofá». Y diciendo eso se dirigió tambaleante al sofá y se sentó. Abrí la nevera bajo la luz de aquella pequeña habitación que flota en oscuridad. Corté las verduras y en aquella cocina, en mi preferida, de repente pensé que lo del ramen era una extraña coincidencia y bromeando dije a Yuichi sin volverme. «En un sueño también hablábamos de ramen, ¿sabes?», dije. Y no hubo ninguna reacción. Pensé que se había dormido y al volverme, vi que Yuichi me miraba con los ojos atónitos. «¡Qué increíble!, ¿no?», dije. Y Yuichi como si murmurara.
¿El suelo de tu casa de antes era verde amarillento? Dijo. Y esto no es un acertijo. A mí me pareció chocante, pero después me convencí. Gracias por haberme ayudado a limpiar, dije. ¿Será porque una mujer siempre tiene una respuesta más rápida? Me he despertado, dijo, y como es humillante perder la competición, quiero que me sirvas el té, algo que no sea un vaso, sonrió. Y al decir, sírvetelo tú mismo, eso, voy a hacer jugo con la licuadora. ¿Quieres uno? Dijo. Sí. Yuichi, contento, agarró unos pómelos de la nevera y sacó la licuadora de la caja. Yo cocía el ramen mientras oía el ruido estrepitoso de la licuadora haciendo los dos jugos en la cocina y de madrugada. Podría pensarse que era algo extraordinario, pero también podría pensarse que era algo sin importancia y que era un milagro y también que era algo natural. Sea como sea, guardo en mi corazón una emoción suave que desaparece cuando se expresa con palabras. El futuro es largo. En las noches y mañanas que irán sucediéndose alguna vez, quizás este momento se convierta en un sueño. También convertirse en una mujer es tremendo, ¿sabes? Dijo Eric con un anochecer. Levanté los ojos de la revista que estaba leyendo y dije, ¿cómo? La hermosa madre estaba regando las plantas de la ventana poco antes de ir al trabajo. Mikage, espero mucho de ti, por eso he tenido ganas de decírtelo. Yo también, cuando tenía a Yuichi entre mis brazos, mientras lo criaba lo comprendí, ¿sabes? Hay muchas cosas amargas, muchas. En realidad, una persona que quiere independizarse tiene que cuidar de algo, ¿sabes? De niños o de plantas, algo. Así conoces tus propios límites. Ese es el principio de todo. Me explicó su filosofía de la vida en un tono cantarín, como una canción. Me emocioné y dije, hay muchas cosas duras, ¿verdad? Pues sí, pero una persona tiene que estar completamente desesperada una vez en su vida y entonces sabe a qué cosas de sí misma no puede renunciar. Si no, llegará a la madurez sin saber qué es realmente lo importante. Yo he tenido suerte, ¿no crees? Dijo ella. El cabello que caía sobre sus hombros ondeaba. Hay muchas cosas que... Creo que hay cosas tan desagradables que parecen estar podridas. Hay cosas tan duras que dan ganas de apartar la vista. Ni siquiera el amor puede salvarte del todo. Sin embargo, ella envuelta en el sol poniente del crepúsculo, iba regando las plantas con sus manos delgadas. El anillo del arco iris pareció brillar con una luz cálida en el chorro del agua transparente. Me parece que te comprendo, dije. Mikage, me gusta mucho tu corazón puro. La abuela que te educó debía de ser una persona magnífica, dijo su madre. Pues era una persona de la que podías sentirte orgullosa, sonreí. Qué bien, dijo, y se rió dándome la espalda. Yo dirijo los ojos de nuevo a la revista y pienso, no puedo quedarme siempre aquí. Es tan doloroso que me hace dudar, pero es evidente. ¿Alguna vez en otro lugar pensaré en este sitio con añoranza? ¿O volveré a estar en esta cocina alguna otra vez? Pero ahora estoy en este lugar con el chico de los ojos dulces y con esta madre activa. Esto es todo. Cuando crezca más y más me pasarán cosas diferentes. Muchas veces me hundiré hasta el fondo. Muchas veces sufriré. Muchas reapareceré. No habrá derrota. No dejaré de luchar. Una cocina de sueño. Habrá muchas, muchas. En mi corazón, o en la realidad, o en el destino de un viaje. O sola, o con muchos otros, o dos a solas. En todos los lugares de mi vida habrá seguramente muchas cocinas. Y ese es el final del primer capítulo. Pues si llegaste hasta el final de esta narración, te invito a que le des like, a que dejes tu comentario, a que te suscribas para que no te pierdas de las siguientes narraciones. Y perdónenme por los titubeos, la verdad siempre que comienzo a leer algún libro o que comienzo a leer a un autor por primera vez como que batallo un poco para agarrar su manera de escribir o incluso pues, la manera en la que está traducido. Así que espero que eso no te haya evitado el que pudieras disfrutar de esta lectura. Pero pues nada, nos estaremos viendo en el siguiente directo. No olvides, si te gustó la lectura, consume la obra original para apoyar a su autora. Ahora sí, nos vemos en el siguiente directo. Adiós.